Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de los transistores de efecto de campo que iniciamos la semana pasada. Habíamos mencionado que hay dos tipos de transistores de efecto de campo, por lo menos en la clasificación principal de estos. Están los transistores de efecto de campo de unión y están los transistores metal óxido semiconductor llamados MOSFET. Habíamos mencionado que el término efecto de campo es porque precisamente internamente en estos dos dispositivos se da un efecto de un campo electromagnético, el cual hace conducir en mayor o menor cantidad a las cargas mayoritarias con que esté construido el dispositivo. Habíamos mencionado también que los transistores de efecto de campo tienen mayor capacidad de integración que los transistores bipolares. ¿Qué es lo que significa eso? Que nosotros podemos introducir mayor cantidad de transistores de efecto de campo en un chip que transistores bipolares. No obstante, estos últimos, los transistores bipolares, son transistores bastante más rápidos que los transistores de efecto de campo. La estructura básica de los JFET habíamos mencionado que son dispositivos de 3 terminales: el drenaje, la fuente y la compuerta. Sus símbolos son los que aparecen acá. Los hay de canal N y de canal P. Básicamente el principio de funcionamiento está basado en cuánto estrangulamos lo que es el canal desde el drenaje hasta la fuente por medio de la polarización de la compuerta hacia la fuente. Por esa razón a estos transistores de efecto de campo se le llaman transistores controlados por voltaje, porque un voltaje denominado VGS, o sea, compuerta fuente, controla el flujo de corriente que hay desde el drenaje hasta la fuente. Podemos decir que el principio de funcionamiento de este transistor está basado en una polarización en la compuerta, y a medida que nosotros incrementamos esa polarización de forma inversa en la compuerta, prácticamente vamos creando un campo en la parte superior de alrededor de la compuerta, y eso va haciendo que el canal se vaya estrangulando hasta que llega a un punto en que está bastante estrangulado. Habíamos mencionado también que el término estrangulado en este tipo de transistores no quiere decir de que el flujo de corriente se cancela, no, es al contrario. Lo que estoy diciendo lo podemos recordar de esta pequeña curva característica, la cual involucra la corriente de drenaje, el voltaje de polarización del drenaje hacia la fuente, relacionado con un nivel de polarización del voltaje de control desde la compuerta hasta la fuente. Podemos mencionar para un transistor de canal N que cuando nosotros aplicamos 0 voltios en la compuerta, tenemos la máxima transferencia de corriente desde el drenaje hasta la fuente. Este parámetro es un parámetro dado por el fabricante denominado IDSSS. Habíamos mencionado también que esta curva característica tiene dos regiones importantes: una región óhmica, la cual es una región lineal para un cambio de voltaje VDS desde 0 a un voltaje característico dado por el fabricante VP. Hay un cambio prácticamente proporcional en la corriente del drenaje. Más sin embargo, cuando llega a este punto de este voltaje pico o voltaje piece off que lo da el fabricante, llegamos hacia un punto de inflexión en el cual la región deja la región óhmica, o sea que el transistor deja de ser lineal para pasar a una zona de no linealidad.
¿Por qué se llama zona de no linealidad? Porque incrementos en el voltaje de polarización desde el drenaje hasta la fuente ya no van a producir mayores incrementos de corriente de drenaje, sino que se mantiene prácticamente en un valor constante IDSS, siempre y cuando el voltaje de polarización de la compuerta sea 0 voltios. A esta región se le llama región de saturación. Cuando llegamos a ese punto de región de saturación, prácticamente nosotros llegamos al estrechamiento del canal, pero no es que ya no haya corriente del drenaje hasta la fuente, como lo vamos a ver un poco más adelante. Si nosotros vamos disminuyendo el voltaje de control a 0 voltios, lo que va a ir sucediendo es que el canal poco a poco se va a ir prácticamente cerrando, desde la parte superior hasta la parte inferior, y el fenómeno ese lo podemos prácticamente ver perfectamente a través de la curva característica de un JFET canal N, o más bien dicho de una familia de curvas características. Aquí tenemos el caso anterior, cuando VGS es igual a 0 voltios, tomar en cuenta que estamos hablando para un transistor de efecto de campo de canal N. Tenemos la máxima corriente posible de drenaje, denominada IDSS, repito, proporcionada por el fabricante. A medida que nosotros disminuimos el voltaje de polarización a menos 1 voltio, prácticamente logramos que la zona de saturación del transistor disminuya abajo de la corriente dada por el fabricante IDSS. Si polarizamos más inversamente el transistor a menos 2 voltios, pues logramos menor cantidad de corriente, y así sucesivamente hasta que llegamos a un valor de zona de corte del transistor donde el voltaje de polarización de compuerta a fuente en términos absolutos es igual al voltaje pitch off dado por el fabricante. Ahí decimos nosotros que el canal está completamente cerrado, por lo tanto ya no va a haber corriente desde el drenaje hasta la fuente. Podemos hablar de un JFET de canal P nada más que cambiando las polaridades de las fuentes de alimentación. En el caso del canal N, este voltaje era negativo, y en el caso del drenaje este voltaje era positivo. Ahora lo vemos al contrario, porque estamos en presencia de un JFET de canal P. Todo esto nos daba las ecuaciones de transferencia de un transistor de efecto de campo de canal N de unión, el cual decíamos que la primera ecuación es que nosotros podemos encontrar cualquier nivel de corriente teniendo dos parámetros dados por el fabricante, el IDSS y el VGS, el V pico, controlando al transistor por voltajes de alimentación en la compuerta. Con esta ecuación perfectamente bien, nosotros podemos encontrar cualquier valor de corriente para diferentes niveles de polarización de compuerta. Haciendo algunos arreglos prácticamente matemáticos, llegamos a la ecuación 2, que siempre relaciona el voltaje pico con IDSS. Esto significa que para diferentes valores de corriente de drenaje obtenemos valores de VGS. Por último, podemos decir que la curva de transferencia para un JFET de canal N involucra parámetros de entrada y parámetros de salida. Esta curva de la izquierda involucra la corriente de drenaje, que es un parámetro de salida, versus un parámetro de entrada, que es el voltaje de control VGS. Y esta parte de la curva de transferencia involucra un voltaje de salida con una corriente de salida versus los voltajes de control VGS.